Bueno, estamos resolviendo este problema completo de cifras. Estamos trabajando los parámetros del proyecto que dependen de la empresa. Son los parámetros internos. Ya vimos cómo se formaban todos los demás parámetros, pero nos falta el capital de trabajo. Entonces veamos este capital de trabajo, qué se necesita para cada año, cómo se calcula. Primero, ya dijimos que se había establecido que ese capital de trabajo para el primer año eran 5.000 millones de pesos. 5.000 millones de pesos. Ese es el capital de trabajo para el primer año. 5.000 millones de pesos. Bueno, ahora, le pongo negativo porque es un egreso, lo mismo que aquí la inversión en equipo, es un egreso. La inversión en equipo está aquí y no hay más. Pero el capital de trabajo sí cambia. Esos 5.000 millones de pesos se van a emplear para soportar las operaciones ¿de qué año? ¿Del año cero o del año uno? ¿Quién me dice? Del año uno. Del año uno, del año uno, exactamente. ¿Por qué del año uno? Porque el año cero no existe, no existe. Entonces es del año uno. Por lo tanto, yo lo estoy poniendo en el momento cero porque es algo que se necesita. Recuerde, lo que necesita la inversión debe estar siempre en el momento inicial del periodo y todo lo demás al final. Por lo tanto, yo digo, mire, ¿cuánto necesito poner en el momento uno? Lo que voy a emplear para soportar las operaciones, ¿de qué año? Pregunta. ¿Voy a soportar las operaciones de qué año con esto que voy a poner aquí? Desde el año Dos. uno, profe. ¿Del año qué, María Del año dos. Camila? Uno. No, Del año dos. del año 2. Del año 2 siempre. Tengo que tener en el momento anterior lo que voy a soportar. Entonces, ¿qué hago? Voy a soportar estas operaciones de año 2 que son más grandes. Entonces yo digo, muy sencillo, yo necesitaba 5.000 millones para vender 26.950. Esto me da cuántos pesos de capital de trabajo, cuántos centavos necesito por cada peso. ¿Ve? Ahí me dice, mire, lo que usted necesita es, si nosotros le pusiéramos a esto decimales, decía, usted necesita 19 centavos de capital de trabajo, tenerlos ahí metidos por cada peso que va a vender. Le vamos a quitar decimales porque este sería el factor. Pero ese factor lo vamos a multiplicar por este valor de acá, porque eso es por cada venta. Ahora las ventas son mayores. Entonces, ¿qué pasa? Si las ventas son mayores, ¿cuánto vamos a necesitar? Ya no vamos a necesitar 5.000, sino 6.038. Entonces, fíjense que esto me sirve justamente para ver cómo vamos progresando. Si yo copio este aquí, ¿qué me dice? Mire, lo que vamos a hacer es el mismo factor que aplicamos aquí, que era esos 6.038 dividido entre 32.542, ese mismo factor que necesitamos, lo multiplicamos por las nuevas ventas que son estas de acá. ¿Ok? Y así, esta fórmula que creamos aquí, que se las pongo ahí para que la vean, es la fórmula para establecer cuál es el capital de trabajo necesario. El capital de trabajo necesario. Como las ventas están creciendo, entonces también estará creciendo el capital de trabajo. Y entonces nos venimos hasta el año 10. ¿Okay? ¿Qué pasó en el año 10? Me dice capital de trabajo necesario es cero. ¿Este proyecto es finito o perpetuo? Es finito, ¿no? ¿Es un proyecto qué, Sebastián? Finito, ¿Finito o infinito? finito. Sí, bueno, no lo dije, no lo dice ahí, pero no lo leí desafortunadamente, pero vamos a hacerlo. Eh, Realmente el proyecto es infinito. Lo dice el ejercicio acá. Después de esta parte, esta parte dice que tiene un préstamo de 10.000 millones a 5 años con una tasa del 16,5 anual. Dice que
Amortizar en cuotas iguales. Bueno, aquí no lo puso. No, no lo puse, no lo dice. Entonces, un proyecto que requiere inversión para año y que se precede en RTA. Ajá. Entonces, métanlo para acabados. Claro, no lo dice, no lo dice. No lo dice. Vamos a suponer que es, porque no dice cuándo termina, vamos a suponer que el proyecto es perpetuo. Es perpetuo, vamos a trabajarlo con esa perpetuidad. Entonces, si el proyecto fuera perpetuo y vamos a hacerlo así, realmente la narración inicial era así. Era un proyecto como a 35 años y entonces tenía que ser perpetuo. La pregunta es, si nosotros vamos a continuar, ¿será cierto que este capital de trabajo necesario será cero? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el proyecto continúa. Sencillamente, ¿por qué dio cero? Vamos a ver por qué dio cero. Ah, por la fórmula. Porque es que me dijo que las ventas del año 11, que aquí lo puse ahí como una DOMI, o sea, como una variable de apoyo, no la vamos a presentar. Pero sí va a haber ventas si el proyecto sigue. El proyecto tendrá ventas en el momento 11. Entonces nos faltó poner esas ventas del momento 11. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a tomar estas ventas del año 10 y las copiamos y nos vuelve a dar cero. Entonces vemos, ¿y por qué nos dio cero? Ah, porque es que tiene el incremento del volumen, perdón, el volumen lo tiene en cero y el precio lo tiene en cero. Entonces no es cierto. Entonces vamos a tomar el volumen aquí y lo ponemos acá y el precio también lo ponemos acá. Si ponemos esos dos, ya nos da, pero nosotros vemos que esto va creciendo 51, 53, 55 y aquí nos da el mismo 55. Debe haber algún problema. Claro, es que el volumen se quedó igual, pero resulta que el volumen va aumentando. Vamos a ver qué pasó. Es que iba aumentando al 1% y nosotros dijimos que no, que se quedaba allí. Pues sí, hay que ponerle este 1% y con eso ya aumenta el volumen. ¿Y qué otra cosa hay? La El precio. inflación. Exacto, sí, señora. El precio aquí es el mismo, pero no, el precio aumenta al ritmo de la inflación, entonces tenemos que pasar la inflación acá, la inflación aquí, y listo. Ahora sí, ya con todo esto, podemos establecer estos daticos. Y ahora sí nos dice, el capital de trabajo necesario aquí es, fíjense que va aumentando, era 10.184, 10.855 y así. Y ya con eso terminamos de trabajar los parámetros, ¿vale? Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí. Listo, listo. Vamos a... Para calcular la inversión, flujo de caja de inversión, debemos entender que hay dos tipos de inversión. La inversión en equipo, que en este caso es muy explícita. La inversión en equipo era de 55.000 millones y no había más. O sea, una inversión en equipo puede ser un aumento, una expansión del equipo, podría ser. Una inversión en equipo podría ser también lo que se llaman un overhaul u overhauling, podría ser. Eh, Muy bien, entonces ya tenemos acá el análisis de la inversión en equipo. En la inversión en equipo, pues no hay sino este dinero al comienzo. Overhaul es una reconstrucción, entonces cuando hay una reconstrucción grande, normalmente se acepta fiscalmente que eso es una inversión. Si no, de mantenimiento normal, esos son gastos, eso no es. Bueno, el capital de trabajo necesario lo tenemos acá, cada año. ¿De dónde lo sacamos? Automáticamente se colocó desde donde lo habíamos calculado, ¿se acuerdan?
que grabamos esta parte para ver cómo se calculaba, pues aquí aparece, lo traemos de allí. Y esto nos va a permitir saber cuál es el incremento en capital de trabajo. Fíjense, para el primer año, o sea, lo que necesito para el primer año que está en el momento cero, yo sencillamente lo copio. Tal cual, ahí está. Pero recuerden, la proporcionalidad ya la hicimos aquí. El capital de trabajo es proporcional a las ventas. Si vendo más, más capital de trabajo tengo que meter ahí para soportar esas operaciones. Pero lo que tengo que colocar desde afuera no es todo el capital de trabajo necesario, porque ya hay un capital allá. Entonces, ¿cómo calculo para el primer año cuánto debo colocar? Pues será lo que necesito para ese año menos lo que tenía ya introducido desde el comienzo. En este caso son solo 1038. ¿Por qué? Necesitaba 5000 al comienzo, ¿cierto? Este incremento aquí, perdón, este incremento en el primer año sí son 5000. Yo había puesto 55. No, es 5000. Pero para el segundo, ¿cómo lo hago? Tomo lo que necesito ese año y le resto lo que ya había colocado ahí, lo que venía desde antes. Y lo mismo, esta misma fórmula me sirve para todos los años. Entonces yo sencillamente la voy corriendo. Miren, en el segundo año yo necesito 6.940, pero ya tenía 6.038 allá dando vueltas. Solamente tengo que poner desde afuera 903 y así por todo el tiempo. Recuerdan que hace como 3 semanas vimos una capital de trabajo de un proyecto finito que finalizaba. Entonces, en ese caso, cuando uno dice aquí que si el proyecto es finito, el capital de trabajo necesario aquí quedaba cero. ¿Se acuerdan cuando da cero? Si el proyecto finalizase ahí, ¿qué pasa? Él automáticamente me va a devolver el capital. Mira, todo esto son negativos, o sea, son egresos. Pero al final me devuelve lo que tenía el último año porque no necesito. Pero eso no es cierto. Volvamos a nuestro caso aquí. Nuestro caso es que sí tenemos que una necesidad porque el proyecto continúa. Entonces ya tenemos este trabajo o este capital de trabajo calculado. Entonces, el flujo requerido para la inversión se compone de los dos. Todo lo que invierto directamente en equipo más lo que me toca invertir en capital de trabajo. Cuidado, no es el capital de trabajo necesario, es el incremento en capital de trabajo. Esa es la inversión en capital de trabajo. O sea, que yo necesito son 60.000 millones de pesos para arrancar el proyecto. Eso es lo que necesita. Y luego hay unos pequeños aportes al proyecto que son los requerimientos por el incremento de las ventas. Hay que aumentar el capital de trabajo. Todo esto, equipo y capital de trabajo, lo trabajo en flujo de fondos de la inversión. Ahora yo saco el flujo de fondos de la empresa. ¿Cuál es el flujo de fondos de la empresa? Recuerden, la empresa va a analizar lo que ella va a colocar ahí, lo que ella pone de su propio pecunio. Los préstamos, no, esos no los ponemos en la inversión porque es lo que ella pone. Entonces, ¿qué hacemos? Ella va a invertir. Los flujos requeridos para inversión son 60.000, pero le van a ayudar los 10.000 que le va a prestar el banco para el proyecto. O sea que al final de cuentas, la empresa está colocando solo unos 50.000 millones. Los 10.000 los prestó el banco y ella no los colocó ahí. Y como esto es una suma de estas dos partidas, entonces no puedo hacer así. Fíjense que aunque invertimos grande en el primer año, hay otros momentos, otros montos que hay que invertir que corresponden al capital de trabajo. Si hubiera una inversión, una expansión, comprar más equipo o hacer una reconstrucción del equipo proyectada, pues habría que colocarlo. Pero aquí no hay más. Entonces, este es el flujo de fondos de inversión y queda muy sanito allí. A mí me gusta así. Ustedes lo pueden hacer conjuntamente. Yo digo, es más fácil trabajarlo así más separado porque al trabajarlo así después uno puede solamente afectar el capital de trabajo, las ventas, lo que sea, y no afecta todo lo demás. La operación sí es muy sencilla. En la operación se trabaja con el Estado, con hacer un PIG.